¿vale? Y con mi mano detrás de la cabeza voy a abrir el codo hacia arriba, hacia el techo. Vuelvo a cerrar, aquí puedo coger aire. Y abro. Ahí. Otra vez. Inhalo. Estamos con rotaciones torácicas. Abriendo el pecho. Tirando bien atrás el codo. Y arriba. Una más. Vamos a hacer 5 por lado. Vale. Cambio. Adelanto la otra pierna. Cruzo la mano. La otra por detrás de la cabeza. Inhalo. Exhalo. Abro. Inhalo. Exhalo. Y darle toda la amplitud que podáis. Y llevar el codo lo más atrás y arriba que se pueda. ¿Vale? Para liberar un poco todo. Y última. Inhalo. Exhalo. Vale. Saco la pierna. Abro rodillas un poquito. Adelanto manos. Vale. Y me siento un poquito hacia atrás. Y voy hacia adelante. Y le damos ya movilidad a la cadera. Vale, vamos quitando un poco de tensión antes de empezar. Vale, porque vamos a hacer algunos movimientos explosivos y otros que van a requerir de un rango de movimiento un poquito más amplio. Y para estar cómodos, vale, tenemos que darle bien un poco de estiramiento antes. Entro y salgo de la posición hasta que noto la tensión. ¿Vale? Ahora cierro un poquito más las piernas. Estiro los dos brazos de nuevo. Una mano detrás de la cabeza. Vuelve a abrir. Una. Un poquito más rápido. 2. 3. 4. Una más. 5. Desde aquí. Pecho bien amplio y estiro el brazo. Y miro la mano. Perfecto. Vuelvo. Vamos con la otra. Inhalo. Exhalo. 3. 4. 5. Venga, y arriba me quedo. Abro. Miro la mano. Lejos, lejos, lejos. Y vuelvo bien. Perfecto. Para acabar el calentamiento. Un movimiento que vamos a hacer luego en el circuito, ¿vale? Lo metemos ahora y así ya os sonará. Lo hicimos el otro día para calentar, ¿vale? Solo es para recordarlo luego más fácil porque suele confundir. Nos colocamos en el suelo, ¿vale? Manos apoyadas. Levanto un poco las rodillas. Si me llevo delante mi pierna izquierda, ¿vale? Que estáis viendo vosotros, paso, quito la mano del mismo lado y paso la pierna por dentro y saco, ¿vale? Este gesto. Y si lo voy haciendo más rapidito, adelanto, empujo. Adelanto, empujo, ¿vale? Lo hicimos el otro día un poquito y hoy lo meteremos en un circuito, ¿vale? Entonces lo hacemos ahora para concienciarnos un poco. Una pierna, paso la otra. Y estiro bien. Intento abrir bien el pecho. Y si le quiero dar un poquito más de recorrido, me meto entre los hombros cuando voy atrás. Aquí. Y vuelvo. ¿Vale? Perfecto. Para acabar de calentar. Hola, Llorens. Buenos días a todos. Vale. Os explico. Primer circuito corto. Este es
lo vamos a hacer suave como para rematar el calentamiento. Quito un momento música. ¿Vale? Va a durar 4 minutos. 1 minuto trabajando, 10 segundos de descanso, paso al otro ejercicio 1 minuto, 10 segundos y vuelvo al primero. 2 rondas, 2 ejercicios, 2 minutos en total por ejercicio. ¿Cómo vamos a hacerlo? El primero es, digamos, como un burpee diferente. ¿Vale? Yo estoy de pie, voy al suelo, bueno, sí, en sentadilla, voy al suelo y empiezo ya aquí. Esta es posición de inicio. Desde aquí puedo hacer la flexión, o de rodillas o no, adelanto una pierna, giro la pierna de atrás y me levanto. De esta forma, lateral. Así trabajo músculos diferentes y no trabajo siempre en la misma línea. ¿Vale? Vuelvo a flexionar y cambio. Flexión, cambio. Me levanto. Ya. La flexión si quiero, si me es muy dura, ¿vale? Si no me apetece estar el minuto entero con la flexión, no la hago. ¿Vale? Ese sería el primer ejercicio. ¿Ok? Durante 1 minuto, llevadero. Descanso 10 segundos y luego pasamos al siguiente. La zancada atrás, adelante, abro, abro. Zancada atrás, adelante, abro, abro, ¿vale? Me vais a ir siguiendo, no hay problema, y no hay que volverse loco, ¿vale? Es un par de movimientos así para hacer tipo secuencia, ¿vale? Y acabar de calentar y empezar a entrar en calor. Lo empezamos ya, ¿vale? 1 minuto y 1 minuto. Me vais siguiendo y va a ser más fácil que explicado. Vale. Empezamos en 3, 2, 1. Vale, estoy en el suelo. Hago mi flexión, bueno, sin rodillas, adelanto una pierna y estiro. Vuelvo. Y estiro. Y voy cambiando. Estiro. Bien, adelante la pierna, giro el pie de atrás, empujo. Vale, llevamos la mitad. Vale, es un movimiento que me gusta más, es más biomecánicamente más saludable y me muevo con diferentes musculaturas y ángulos. Una más me entra. ¿Vale? Primer minuto, descanso 10 segundos y vamos a la otra secuencia. Empiezo. Atrás. Adelante. Abro. Abro. Atrás. Adelante. Abro. Abro, atrás, adelante, abro, abro, ¿vale? Y ahí voy, funcionando, entrando en calor. Quiero meterle más caña, voy más rápido, meto un pequeño saltito. Bien. Última me entra. Vale. Primeros minuto y minuto. Vamos con el siguiente. El primero que hemos hecho. Bajo. Mi flexión. Adelanto una pierna, giro el pie, subo. ¿Vale? Os he dicho que no iban a ser ejercicios muy intensos ahora, pero al final es tiempo que estamos trabajando.
Os recuerdo, podéis pasar de la flexión y no hacerla, quien no quiera. De esta manera nos estamos moviendo mucho mejor en diferentes planos. Venga, dos más. Y trabajando la movilidad de paso. Bien. Seguimos. Último minuto con el primero. ¿Vale? Hop. Hop. Abro. Abro. Hop. Hop. Abro. Abro. Es una secuencia muy variada en movimientos que me permite llevar como un cardio medio intenso, como si saliese en la calle, porque lo puedo sobrellevar. ¿Vale? Es una intensidad más o menos de un 7/10, más o menos. Entonces puedo estar tiempo trabajando. Última. Perfecto. Bien, chicos, ¿listo? Era como el primer circuito para rematar el calentamiento. Vamos al segundo. ¿Vale? Espero que os haya agitado un poco, ¿vale? Es la idea. El segundo. Trabajo totalmente distinto ahora al que tenéis en mente. A ver. Reconectando. ¿Problemas con el wifi o qué pasa? Vale, bien. El segundo circuito entonces. No es un circuito como tal, es un ejercicio. Vamos a hacer 3 series. Se corta, claro, ya lo siento. Tengo todos los wifis, todo lo que puede tener wifi conectado, quitado. Pero se me corta últimamente. Ay, qué mala suerte. Vale. Son 3 series de 5 saltos horizontales, ¿vale? O sea que tenéis que tener un pelín de espacio. Y me interesa mucho ahora la explosividad, obviamente, porque es un salto, y la técnica del salto, ¿vale? Entonces yo estoy aquí con un espacio para saltar, tengo manos atrás, cadera atrás, espalda erguida, ¿vale? Pero con el tronco inclinado antes del salto. Voy a saltar hacia adelante, ¿vale? Más fuerte, y lo importante es la recepción. Caer con los brazos atrás, ¿vale? Estoy aquí y amortiguo. Y amortiguo. Es lo más importante, ¿vale? La técnica y la recepción del salto. 3 series de 5. Dejamos un minutillo que voy a contar yo entre rondas, ¿vale? Para tener un trabajo explosivo solamente de salto. Y luego ya nos vamos a los circuitos más movidos. Vamos a empezar. 5 saltos, ¿eh? Primero, explosivo y con ganas. Atrás, fuerte. Recepción. ¡Epa! Me he pasado. Voy atrás. Atrás. Y recepción. Vuelvo. Quedan 3. Ay. Y recepción. Ir ajustándoos. Quedan 2. Recepción. Y última. Y recepción. Primera serie. Quedan 2. ¿Vale?
trabajo muy importante de la técnica del salto, ¿vale? Ahora no os pido súper cansancio como haremos luego, ¿vale? Muy metabólico. Trabajo explosivo, concentrado y me centro en la fase de impulso y la fase de recepción, ¿vale? Nos quedan dos. Un segundito. Segunda ronda. Atrás. Una. Cadera atrás, ¿vale? No hacia adelante, el talón se apoya. Dos. Tres. Van dos. Uno. Ay, perfecto. Segunda serie. Ya si lo estoy haciendo bien, se empieza a notar que el salto ya no es tan fresco como al principio. Por eso tengo que recuperar. ¿Vale? Le doy un minutillo. Más o menos, ¿vale? Yo os aviso en el siguiente. Espero que os estén saliendo bien y que tengáis un poco al menos ese espacio, ¿vale? La recepción bien atrás, freno con las manos al irme atrás y talón apoyado, ¿vale? Es interesante. Luego, cuando ya estamos en nuestros centros de entrenamiento y hacemos saltos al cajón o diferentes tipos de ejercicios así, ¿vale? Nos interesa esto. No tenemos cajón, nos imaginamos que hay por aquí una altura y la estamos sobrepasando, ¿vale? Similar. Últimas 5. Venga, bien bonitas, bien amplias. Dos más. Y última. Vale, perfecto. Salto listo, salto trabajado. 3 series de 5. Suficiente estímulo, ¿vale? En el salto, porque es un movimiento que es intenso y que tiene un impacto mayor que otros. Suficiente, no hacemos más. Ahora ya sí, pasamos al movimiento. Vale, primer circuito. Situarse. 4 ejercicios. 20 segundos de trabajo. 10 segundos de descanso. Y una vez haya acabado los 4 ejercicios que hay, voy a descansar 30 segundos. ¿Vale? Eso será como un bloque. Vamos a repetirlo 4 veces. ¿Vale? Ya sabéis que sobre la marcha todo se entiende mejor. En total son, si esto me lo marca bien, 9 minutos casi. Ahí estamos. Perfecto, clavado. Vale, ¿cuáles son los ejercicios? Split alterno. Con despegue o sin despegue. ¿Vale? Como os guste más, pero darle profundidad. Primero. Segundo, flexiones. Es que son muy recurridas las flexiones. Seguro que tenéis ya manía a tope a la flexión. Tercero, el paso de pierna, lo que hemos hecho al principio, que os he dicho que lo íbamos a hacer en circuito. ¿Vale? Que le voy dando ritmo. Último, las subes. Atrás. Bien fuertes.
bien firme el cuerpo. Esos 4. ¿Vale? Entonces ya tenemos el split alterno, pam, pam, flexiones, paso de pierna y Vs. 20 segundos de ejercicio, 10 de descanso. ¿Vale? Y entre bloques, 30 segundos de ejercicio. Venga, empezamos, me callo ya. Soy un pesado. Música. ¡Vámonos! Empezamos en 5, con el split alterno. ¿Ya? 20 segundos. Hop. 10 segundos y flexiones. Vámonos. ¿Ya? Buen recorrido. Completo. Vamos. Bien. Paso de pierna. Empezamos. Segundos. ...30 segundos de descanso. En 15 vamos a por la segunda. Vale, nos quedan 3. No da tiempo entre ejercicios a pensar mucho, ¿eh? Voy al siguiente. 2-3 segundos y empiezo. Empezamos. Coger aire, pecho alto. Si me canso, voy a una. Descanso. Flexión. Ya. Glúteo apretado, que no se olvide. Cadera alta. Paso de pierna. En la flexión. Nada de abrir codos, ¿eh? Vámonos. Largo. 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 Ubres. Si me cuesta, me quedo aquí. Vale. Segunda. Los
Nos quedan 2. Ánimo. 5 segundos. Bien atrás la pierna. Flexiona. Abajo. Paso de pierna. Vamos. Cortito, no pasa nada. Queda una. Segundos. Que no se meta hacia adentro, que no le pase esto, hacia afuera. Bien. En ese ejercicio. Vamos, quedan 2. Paso de pierna. Últimos 20 segundos. Bien. Primer circuito. Ya más largo, superado. Uy. Vaya tela. Nos queda otro.
Bien. ¿Cómo os ha ido? Descansar un poquito, que bajen pulsaciones, ¿vale? Que el músculo se relaje un pelín. Vale, ya vamos al siguiente. Eso ha sido otra cosa. Ya. Muy bien. Sí, hemos empezado haciendo otro tipo de trabajo hoy, diferente, ¿vale? Útil también. Bien, Llorens. Ahora nos espera otro circuito igual, ¿vale? Con la misma estructura. Otros ejercicios, misma estructura, ¿vale? Y ya, dependiendo del tiempo, nos dará tiempo a hacer una cosita, pero nada, muy corta o no, ¿vale? Ya lo vemos. Quiero decir, en este circuito que vamos a hacer ahora, darle mucha caña. Los que estéis con mucha fuerza, mucha energía, aprovechar para reventar ahí, ¿vale? Ahora os explico los ejercicios. Tenemos el climber, versión conocida para quien quiera, una versión más intensa para quien quiera. Versión conocida, aquí, le doy ritmo, ¿vale? Con el tronco paralelo al suelo, no subo el culo hacia arriba. Versión dura, encojo las dos rodillas en el aire y extiendo piernas. ¿Vale? Bastante más exigente este, porque tengo que empujar muy fuerte con los brazos, con los tríceps, para subir y que me dé tiempo a estirar. No es una tontería. Este, jodido. Luego tenemos el skipping, ¿vale? Intentamos hacer el apoyo con el metatarso del medio pie hacia adelante, ¿vale? No solo puntillas, van dos. Tercero, ojo, flexiones persas se llaman, ¿vale? Es diferente, es una flexión más circular y no fatiga tanto como la flexión normal. Sería así. Estoy como en el perro boca abajo de yoga, me voy a la flexión, subo, atrás. Atrás, flexión, me dejo caer, extiendo, apretando glúteo, atrás. ¿Vale? Es más circular, como una serpiente, y me permite meter más trabajo. Y último, uno de abdomen sencillo, subo las piernas a 90 grados y toco los tobillos. ¿Vale? Fácil. Misma estructura. Vamos a por él. Esto está bien. Un segundito. Estoy poniendo algo un poquito más animado. Vale, ya estoy, perdonadme. Empezamos entonces. Vale, me vais siguiendo sobre la marcha. ¿Climber normal o el climber intenso? Para empezar. En 10 segundos. Primero listo, difícil de hacer. Si no me quedo con el normal. Skipping. Arriba esas rodillas.
Flexiones persas. El brazo siempre está estirado entre flexión y flexión. Bien, abdomen. Sigo rodillas. Suelto el aire arriba. Primera bomba. El climber es intenso, complicado. Me resbalo un montón hoy. Si me corta mucho el rollo, hago normal, ¿eh? Skipping. Empiezo. Uso las manos como al hacer un sprint. Toco suave de arriba rodilla. Bien. Flexiones persas. Empiezo. Abajo. Subo. Glúteo apretado, ¿eh? Bien. Ahora pongo música, pasamos al abdomen. Bien. Quedan dos. ¡Ánimo! ¡Qué calores! Vamos a ver. 10 segundos. 5. Más que duro es ese. Es quickly. Ritmo. 5 segundos. Bien. Flexiones pesas.
menos los dos más fáciles. Bien. Listo. Nos va a dar tiempo al último. Lo tenemos. Sé que se ha cortado. Se corta hoy. Me sabe muy mal. Bien. ¿Cómo vais? Decidme. Que yo a veces voy ahí haciendo y mire, si se me para el vídeo no me doy cuenta. No sé cómo os ha ido. Vale. Nos queda lo último. Porque es muy cortito, es un Tabata de 8 rondas. De un ejercicio para rematar. Vale. Lo preparo. ¿Me veis apretado? Correcto, si voy apretado. Voy jodido. Vosotros espero que también, ¿no? Bebo. Vacía. Es que nos dejan salir a la calle. Yo ahora estoy ya haciendo mis entrenos de ciclismo y juntar las dos cosas es matador. Pero aquí estamos, ¿no? Vale, vamos al último Tabata. 8 rondas. 20 segundos de trabajo, 10 de descanso. Sentadilla con salto. Y listo. ¿Vale? Con eso remato. Puedo hacer la sentadilla más alta y tener más explosividad, por decirlo así. O hacerla muy cortito, muy rápido. ¿Vale? Yo lo voy a hacer cortita y rápida. Para darle un buen apretón y acabar. ¿Vale? Pues vamos a por ello. Mentalizándome. Sentadilla con salto, ¿eh? La vamos a hacer así. Bien abajo. ¿Vale? Y así le doy el ritmo. 8 rondas, pensarlo bien. 20-10. Empezamos. 3, 2, 1. Vale, quedan 7. 3, 2, 1. Vale, si no puedo y me canso, sigo con sentadilla normal. Se va a hacer duro, ¿eh? Al menos para mí. Quedan 6.
5. Ay, ay, pica. La mitad, no rindáis, ¿vale? Seguís con la sentadilla normal, si no podéis. Ligero despegue, cadera atrás, talón apoyado. Tres rondas. Dos. Sigo. Y última. Vamos. Pecho alto.